Ok, entonces, bueno, estuvimos viendo lo que fue la derivada direccional, dimos lo que fue su definición formal y, y también vimos un equivalente de esta ecuación diferencial calculada a través de lo que sería el gradiente. Entonces, con el mismo ejemplo que fue este de aquí, hicimos los dos cálculos, ¿no? Entonces, pues bueno, en ambos casos no es tan complicado, pero habrá problemas en los cuales en resolver bueno, hacer el cálculo de la derivada direccional a través del límite es mucho más complicado. Entonces se recurre a lo que es utilizar la definición de la derivada direccional mediante el gradiente. Entonces, bueno, hicimos algunos ejercicios de ello y quedó un ejercicio pendiente, ¿no? Vamos a resolverlo y vamos a checar si llegamos a este resultado. Entonces, bueno, borramos esto y ya lo que habíamos avanzado era el vector v que se obtuvo mediante la diferencia del punto Q menos el punto P. Entonces, ese vector v, como se puede observar, no es unitario, pero lo podemos hacer unitario. Entonces, para convertir ese vector unitario, vamos a dividir dicho vector entre su magnitud. Es decir, 3i menos 4j sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Es decir, 3i menos 4j sobre raíz cuadrada de 9 más 16, que es igual a 3i menos 4j sobre raíz de 25, es decir, 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Ok, entonces, una vez hecho eso, vamos ahora a calcular. Déjenme ver. Ok, admitir. Vamos a calcular lo que sería el gradiente de la función, el cual va a ser igual a la derivada con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x la función que es raíz de xy. Esto en función de y más la derivada parcial con respecto a y de la misma función xy, pero en términos de j. Entonces esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x. Un equivalente de esta raíz cuadrada pues va a ser xy a la 1 medio en función de y más lo mismo en el otro lado, ¿no? xy a la 1 medio en términos de j. Esto me va a permitir calcular o utilizar la fórmula de la derivada de igual a n. Bueno, esa ya la conocemos, que va a ser igual a n, que es 1 medio, por u, xy a la n menos 1, 1 medio menos 1, por la derivada parcial con respecto a x de la base, xy, en función de y, más lo mismo, pero ahora en términos de y, sería 1 medio de xy a la 1 medio menos 1 por la derivada parcial con respecto a y de xy en función de j. Entonces va a quedar que esto es igual a 1 medio por xy a la menos 1 medio, ¿ok? Y multiplicado por y en función de y, más 1 medio por xy a la menos 1 medio por x en función de j. Esto va a ser igual a y sobre 2 raíz cuadrada de xy
en función de y más x sobre 2 por raíz cuadrada de xy en función de j. Ya que tenemos esto, entonces vamos a calcular el gradiente en el punto indicado. Aquí vamos a utilizar el punto, ¿dónde está? El punto P, que es el origen, porque va de ese punto hacia dirección de Q. Entonces, vamos a tomar el punto P y lo vamos a evaluar. Entonces sería 8 sobre 2 raíz cuadrada de 8 por 2 en función de y más 2 sobre 2 raíz de 8 por 2 en función de j, y esto es igual a 4 sobre raíz de 16 en función de y más j sobre raíz de 16. Estos términos son los que estoy cancelando y me va a quedar 4 sobre 4 y más un cuarto de j, ¿no? Entonces esto es y más j cuartos. Ya que tenemos esto, entonces vamos finalmente a decir que la derivada direccional de la función en dirección de u en el punto indicado es igual a multiplicar el gradiente, que es y más j cuartos, por el vector unitario, que era 3 quintos de y menos 4 quintos de j. 3 quintos de y menos 4 quintos de j. Esto va a ser igual a 3 quintos menos un cuarto por 4 quintos. Y esto es igual a 3 quintos menos un quinto. Y esto es igual a... Déjenme ver que alguien quiere entrar. Admitir. Ok, entonces... Bueno, estábamos haciendo el producto. Y esto sería igual a 2 quintos, ¿no? El resultado que habíamos dado era 10 quintos, que diga 10 veinticincoavos. Entonces, aquí esto va a ser 2 por 5 sobre 5 por 5, ¿no? Entonces, es el 2 quintos que teníamos. Ok, es correcto. Entonces, pues esa sería la manera en cómo estaríamos calculando la derivada direccional de un ejemplo de este tipo. ¿Dudas? ¿Está claro? Vale, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Esto es teoría. Valor máximo. De la derivada direccional. Entonces, ya se ha indicado que una de las definiciones de la derivada direccional es igual a la magnitud del gradiente de la función por el coseno del ángulo. Esa definición la habíamos dado acá, en esta. Vamos a tomar esta otra definición del gradiente y vamos a partir de esta expresión, encontrar el valor máximo de la derivada. De tal manera que vamos a poner lo siguiente, donde phi es el ángulo que forma
gradiente de la función y el vector unitario. Ahora bien, punto y coma, ahora bien, si el coseno de dicho ángulo está delimitado entre los valores menos 1 y 1, entonces vamos a tener que el gradiente de la función va a estar también delimitado entre la magnitud del gradiente. Como tengo magnitud, pues voy a tener valor positivo y negativo. Entonces, el valor positivo de la magnitud del gradiente es el valor máximo de la derivada direccional y el valor negativo de la magnitud del gradiente es el valor mínimo de la derivada direccional. Entonces, aquí hay que poner una nota. El gradiente, la magnitud del gradiente y el vector unitario tienen la misma dirección. Entonces, esto quiere decir que el valor máximo de la derivada direccional se obtiene en la dirección del vector gradiente. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Déjenme ver cuáles de estos ejercicios podemos. Ok, ejemplo. Encuentra la mínima razón bueno, la máxima y mínima. Encuentra la máxima y mínima razón de cambio de f, bueno, de la función, de la siguiente función, en el punto dado. Entonces vamos a ver. Sea la función f de x, y igual a x más y en x. Entonces me están pidiendo encontrar, y punto y coma, el punto es 4 menos 3, que diga 4, 3 menos 1.
Entonces me piden encontrar la máxima y mínima razón de cambio. Lo que necesitamos, primeramente, dada la definición que dimos acá al inicio, pues es encontrar inicialmente el gradiente. Una vez que encontramos el gradiente, entonces vamos a calcular la magnitud. Si a ese valor de la magnitud le doy valor positivo, tengo la máxima razón de cambio. Y si le doy el valor negativo o se lo asigno, voy a tener la mínima razón de cambio. Entonces, el gradiente de la función sabemos que va a ser la derivada parcial con respecto a x de la función x más y en x en términos de y. Como yo tengo una función que depende de dos variables, pues voy a sacar lo que es la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Si yo tuviera una función que depende de tres variables, tendría todavía que agregar la derivada parcial con respecto a z. En este caso solamente la función depende de dos variables y esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de x más la derivada parcial con respecto a x de y entre x. Todo esto en función de y, más la derivada parcial con respecto a y de x, más la derivada parcial con respecto a y de y sobre x, en función de j. Aquí podemos observar que directamente esta derivada se cancela y que en las otras derivadas, bueno, esta vale 1 y me va a quedar 1 más 1 en x por 1 en función de y, más en la otra sería, no, perdón, como es con respecto a x, y es la constante, ¿no? Aquí, perdón, me equivoqué. Sacamos a la constante y multiplicamos por la derivada. Esta derivada la estoy haciendo de hecho mal. Vamos a corregirla. Sería y por la derivada parcial con respecto a x de 1 en x en función de y, más, y la otra sería 1 en x por la derivada parcial con respecto a y de y en función de j. Esto va a ser igual a 1 más y por, y aquí vamos a derivar. Para ello, pues voy a utilizar la derivada de u sobre v, que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Es decir, tendríamos x por la derivada parcial con respecto a x de la constante 1 menos 1 por la derivada parcial con respecto a x de la variable x entre x al cuadrado. En función de y más esta derivada parcial de y con respecto a y, pues es la unidad. Y me estaría quedando, quitamos esta parte, sería más j sobre x, ¿no? Entonces, en la primer derivada, esta se cancela, esta vale la unidad y me va a quedar 1 más y por menos 1 sobre x al cuadrado. Esto es negativo en función de y más j en x. Es decir, sería 1 menos y sobre x al cuadrado en función de y más j sobre x. Ok, entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos a tomar dicho gradiente y lo vamos a evaluar en el punto, bueno, de hecho aquí me equivoqué en el punto, ¿no? Déjenme ver, vamos a dar el punto 3/4 nada más. Entonces, 3/4 va a ser igual a, entendemos que x vale 3, y vale 4, y me quedaría 1 menos 4 sobre 3 al cuadrado, que es 9, en función de y, más j sobre 3.
Entonces, esto va a ser igual a un entero lo puedo escribir como 9 novenos, ¿no? Menos 4 novenos de I menos J tercios. Es decir, serían 5 novenos de I menos J tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Y ya que tenemos eso, vamos a calcular la magnitud. Entonces aquí ponemos calculando la magnitud. Tendríamos la magnitud del gradiente de la función va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Ok, entonces vamos a utilizar, bueno, elevamos esto al cuadrado, que sería 5 novenos al cuadrado, sería, bueno, raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, 9 al cuadrado es 81, más 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Entonces vamos a sumar 25 81avos más un noveno. Y eso es igual a la raíz cuadrada. 31, 81, 34, perdón. 34 sobre 81. Ajá. Y a todo esto le vamos a sacar la raíz. 34 entre 81. Se puede, como en la parte de abajo, bueno, puedo descomponerlo así y escribir que 81 es 9 al cuadrado, ¿no? De tal forma que me va a quedar el valor de raíz de 34 sobre 9. Si yo le asigno el valor positivo, vamos a tener la máxima razón de cambio. Y si le asigno el valor negativo, bueno, es que yo creo que convendría ponerlo así. Déjenme ver. Valor, la magnitud del gradiente va a tomar estos dos valores. Bueno, puede tomarlos. Como valor absoluto, pues va a tomar valor positivo, pero también valor negativo. Al tomar el valor negativo tendríamos la mínima razón de cambio. ¿Ok? Entonces, para que ustedes practiquen este ejemplo, bueno, este sería ejemplo 1, van a, en su tiempo libre, a verificar el ejemplo 2 que les voy a poner. Va a ser muy parecido a esta función que acabamos de resolver, pero le vamos a añadir una tercera variable. Entonces va a quedar x más y sobre z. Y el punto es el que les había dado inicialmente. Lo que pasa es que copié mal el problema y lo dejé en dos variables y es el resultado que acabamos de obtener. Pero manejándolo, la función con esta, o sea, x, y, z, tendríamos que esta es la máxima razón de cambio. Y raíz de menos 11 es la mínima. Entonces, pues lo verifican. ¿Ok? En este caso, bueno, les estaría dando también un valor intermedio en el cual el gradiente de la función va a ser igual a i
más j sobre z menos y sobre z cuadrada en función de k. Y bueno, pues en realidad este tema, si ustedes observan, no tiene como mayor chiste, es decir, ya sabemos calcular el gradiente y simplemente sería obtener el valor absoluto. El valor absoluto de un vector, como sabemos, es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Entonces, bueno, pues esta parte del tema ya estaría cubierta. Y vamos a ver. Dentro de este ejemplo también podemos complementar lo que sería el cálculo del ángulo. Ok. Entonces, vamos a calcularlo. Antes de dejar este ejemplo, vamos a complementar el otro. Y vamos a poner lo siguiente. La razón de cambio es igual a la dirección, y de hecho debería ponerlo en color rojo, que esta es otra de las interpretaciones físicas. La razón de cambio es igual a la dirección de el gradiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular este gradiente, bueno, es decir, la dirección del gradiente que acabamos de obtener acá, vamos a utilizar lo que sería la siguiente fórmula. Entonces aquí ponemos en color negro como el gradiente de la función evaluada en el punto 3,4 es igual a, ¿dónde quedó? 5 novenos de i menos j tercios, 5 novenos de i menos j tercios. Entonces, vamos a calcular lo que sería dicha dirección del ángulo. Y el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de lo que sería, o sea, si ustedes observan, nosotros aquí tenemos un vector, entonces lo que vamos a estar haciendo es tomar la componente en j y dividirla sobre la componente en i. A esto le vamos a calcular el tangente a la menos 1. Déjenme hacer una prueba. Tangente a la menos 1 para ver cómo tener la calculadora y que nos dé en grados. Ok, decimales, radianes. Debe estar en decimales la calculadora. Y vamos a poner lo siguiente. Menos 1/3 entre 5 novenos. Entonces, vamos a ver. Ok, permítanme un segundo.
Estoy haciendo las pruebas. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Sería tangente a la menos 1. Vamos a poner lo que es 1/3. Y esto lo vamos a dividir entre, voy a bajarlo, entre, no me está dando acá, ok, 1/3 entre 5/9, ¿no? Déjenme ver cuánto era. Ajá, 5/9. Cerramos toda la expresión. Y este sería el ángulo. De hecho, bueno, hay que tenerlo en decimales, pero me falta el ángulo acá. Que diga el signo que es negativo. Entonces, este sería el ángulo en grados. Con esta fórmula. Menos 10. ¿Qué era? 10.49. Así estaríamos haciendo el cálculo de del ángulo del vector gradiente, haciendo la división, bueno, tangente a la menos 1 de la componente y entre la componente j. Esta sería entonces la manera en cómo calculamos el ángulo. ¿Y qué otra cosa nos hace falta complementar de aquí? Creo que nada más. Profe, Vamos a... Ajá, pero había dicho que eso es en decimal, ¿verdad? sí. Es que Sí, no sé si no me da eso. Yo ya lo hice Vamos 2 a veces, me salía ver. 30. Vamos A a mí ver. también me sale menos 30. Ajá, menos 30. Déjenme ver si lo estoy haciendo bien. Tangente a la menos 1. Vamos a poner 1/3, que es 0.33, ¿no? Entonces sería 0.33, etcétera, entre lo que sería 5/9, que es 55. 55, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces esto lo cerramos y me falta el signo. Ujú. Es que yo creo el problema fue como lo metí, ¿no? Yo En creo. las fracciones. Sí, 0.3096 negativo. Ujú. Hacer esa corrección. 0.3096. ¿Cuánto quedamos? Menos 30.96. Lo dije mal. Menos 30.96 grados. Esto, la calculadora en decimales, ¿no? Entonces, bueno, con eso complementaríamos, pero no creo a lo más que haya problema con esta fórmula, ¿no? Nada más ahí sí cuidar en cómo hacer el cociente. Luego vamos a dejar para la siguiente clase este problema y con ello concluimos lo que es el gradiente y la derivada direccional. Este es un ejemplo ya de aplicación. Entonces, este sería como ejemplo tipo examen. Vamos a poner ejemplo número 3. El ejemplo 2, como les digo, pues ustedes verifican este valor únicamente, ¿no?
el ejemplo 3 sería, suponga que cierta región del espacio tiene un potencial eléctrico V dado por, y ponemos V de X, Y, Z igual a 5X al cuadrado menos 3XY. Bueno, lo voy a tener que poner abajo, dado por V de X, Y, Z igual a 5X al cuadrado menos 3XY más XYZ. Inciso A, encuentre la razón de cambio Recordemos que la razón de cambio, en otras palabras, me están pidiendo encuentra la derivada direccional del potencial en el punto del potencial eléctrico, en el punto 3, 4, 5, en la dirección del vector, y ponemos U igual a I más J menos K. Inciso B, ¿en qué dirección cambia U? Más rápido en P. Y el inciso C, bueno, y esto de que en qué dirección cambia U más rápido en el punto P, pues tiene que ver con lo que es la máxima razón de cambio. Entonces, esa máxima razón de cambio, por lo que vimos ahorita, tiene que ver con esto, la magnitud del gradiente, dándole el signo positivo para que tengamos esa máxima razón. Y el punto, el inciso C, bueno, sería nada más eso, A y B. Y a le vamos a poner tipo examen, por ejemplo. Aquí, pues ya es un problema de aplicación general. Si ustedes observan, el inciso A, solución, yo creo que lo resolvemos de una vez para que no quede nada pendiente y cerramos este tema. Necesitamos este vector que me están dando, donde está en la dirección del vector. Vamos a ponerle otro nombre porque no es un vector unitario. Vamos a ponerle vector omega. Entonces, ese vector omega no es unitario. Vamos a hacerlo unitario. Entonces, para hacerlo unitario, vamos a dividir dicho vector entre lo que es su magnitud, es decir, I más J menos K sobre raíz cuadrada de 3. Ok, entonces voy a tener un 1 entre raíz de 3 de I más J más K. Es lo mismo, ¿no? Una u otra forma de expresarlo. Ahora, la derivada direccional para lo que es el inciso A, pues yo necesito calcular lo que es el gradiente de la función evaluado en el punto 3,4,5.
Entonces, esto va a ser la derivada parcial con respecto a x. Bueno, ya lo voy a hacer directo para ahorrarme esos pasos, pero se entiende que voy a derivar toda la función, o bueno, lo voy a poner y en el siguiente paso es donde voy a ahorrar pasos. 5x al cuadrado menos 3xy más xyz en función de y, más la derivada parcial con respecto a y de esto mismo, 5x cuadrada menos 3xy más xyz en función de j, más la derivada parcial con respecto a z de 5x cuadrada menos 3xy más xyz en función de k, y esto al derivarse va a ser igual a 10x menos 3y más yz, ¿no? En función de y. Luego vamos a derivar esto en función de y. 5x al cuadrado se cancela cuando se deriva con respecto a y. Luego me va a quedar menos 3x más xz en función de j. Y finalmente la otra en términos de z es xy en términos de k, ¿no? Esta derivada, este gradiente lo vamos a evaluar en los puntos que tenemos aquí, x, y, z. Entonces, sería 10 por 3 es 30, menos 3 por 4, 12, más 4 por 5, que es 20, en y. Luego vamos a tener el otro término, que sería menos 3 por 3, que es 9, más x por z, que es 3 por 5, que es 15, en función de j, más, y luego x por y, que es 12 en función de k. Ok, entonces tendría que hacer ¿cómo se llama? Bueno, y esta función no es f, sino es v, ¿no? Que es el vector de potencial eléctrico. Entonces, 2 por 5, 10, menos, con respecto a x, vayan viendo que esté haciendo bien mi derivada, menos 3y, más yz. Ok, sí es esta, ¿no? ¿Algún detallito, error que le vean al desarrollo que estoy haciendo? El vector unitario, profe. Hay un signo, ¿verdad? Que está mal. Es menos K. Ajá. Y en la parte de abajo, lo que es el desarrollo, ¿vamos bien? Entonces sería 38i. ¿Perdón? Bueno, no entendí a la compañera, pero sería 38i. Más 6j más 12k. Entonces, ok, sería el gradiente de la función en el punto 3, 4, 5, que es igual a 38i más 6j más 12k. Y ahora sí, la derivada del gradiente, bueno, y esta no es f, este es el vector de potencial. Entonces la derivada del gradiente, que diga la derivada direccional, va a ser igual al producto del gradiente que acabamos de obtener multiplicado por el vector unitario, que era 1 entre raíz de 3 de i más j menos k. Y al hacer este producto es 38 entre raíz de 3. Bueno, puedo factorizar ese raíz de 3. Entonces 1 entre raíz de 3 por 38 más 6 menos 12.
38 más 6 menos 12 es 32 entre raíz de 3. Y esta es la derivada direccional. Ya estoy respondiendo el inciso A. Ahora, para responder el inciso B, donde me dicen que encuentre vamos a cambiar eso de en qué dirección. Vamos a poner acá para que se entienda más cuál es la máxima razón de cambio, para que sigamos manejando el mismo lenguaje. ¿Cuál es la máxima razón de cambio? Razón de cambio en P. Entonces, para eso, lo único que vamos a hacer es calcular la magnitud de lo que es el gradiente del vector V. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 38 al cuadrado más 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1624, es decir, 40.29. Y como voy a tomar el valor positivo de esta magnitud del gradiente del vector de potencial eléctrico, entonces esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Vale, entonces déjenme ver cómo estamos de tiempo. Ejemplo 2, este sí ya se va de tarea. Les voy a dar el resultado para que ustedes lo calculen, porque estos son tipo examen. ¿Cuál es la razón de cambio, o sea, la derivada direccional de la temperatura dada por T de X, Y y Z igual a 360 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado? En el punto 1, 2, 2 hacia el punto 2, 1, 3. Este ejemplo, si se dan cuenta, es muy parecido al que dimos al inicio. Déjenme ver dónde estaba. No les estoy dando el vector unitario, pero les digo de qué punto hacia qué punto nosotros vamos a estar dirigiendo esto, de tal manera que, como el ejemplo lo indica, yo les digo del punto 1, 2, 2 hacia el punto 2, 1, 3. Entonces, hay que hacer la resta de este punto. A este punto le vamos a restar este. De ahí sacamos el vector de dirección, lo hacemos unitario y hacemos todo el demás desarrollo. Entonces, y cuando calculemos el gradiente de esta función temperatura, hay que hacerlo en el vector de origen, que es del cual yo parto en dirección del otro punto. Entonces, en este gradiente vamos a tener menos 40 tercios de I más 2J más 2K. Ustedes van a verificar esto. Y la derivada direccional de dicho vector va a ser menos 40 sobre 3 raíz de 3. Con ello, estaríamos dando la razón de cambio. Y vamos aquí también nada más a colocar me hace falta punto, determinar la máxima razón de cambio.
razón de cambio. Esto sería el inciso, este es el inciso A, la respuesta, y el inciso B va a ser calcular la magnitud del gradiente de la temperatura en ese punto dado. Y vamos a tener el siguiente resultado, que es 40. Entonces, este ejercicio también es tipo examen y tendrá que ver con lo que sería, hacer los pasos como el ejemplo anterior, pero con esta pequeña variante. No les doy el vector unitario, pero lo pueden calcular con estos puntos, semejante a como lo hicimos en este ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este ejemplo les digo es para que ustedes lo concluyan y vamos a dejar el tema para la siguiente semana, que sería el lunes 26, abril 26. El tema es plano tangente. Y recta normal a una superficie. Con relación a esto, vamos a ver que para lo que es el segundo examen, dado los tiempos que tenemos y demás, la unidad número 5 la vamos a descartar. No nos va a dar tiempo para verla en lo que es este segundo departamental. Entonces, prácticamente es como repetir todo lo que vimos, pero para funciones vectoriales de un vector. Entonces, no nos va a dar tiempo de ver todo esto. Eso lo vamos a omitir y nos vamos a quedar con el tema de plano tangente y recta normal para lo que es el segundo examen. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Vamos Sí, a omitir profe. esa unidad. No la vamos a tocar para, bueno, es que ni siquiera nos vamos a tener el tiempo para cubrir esa unidad, que es prácticamente repetir todo lo que estamos viendo, pero con las otras funciones. Y no lo vamos a considerar para el examen. De tal forma que la siguiente semana pues nos vamos a quedar únicamente con lo que estamos, no baja, no sé qué tiene el WhatsApp, déjenme dejar de compartir a ver si eso ayuda a que se destrabe esto. Ok, ya se destrabó. Les voy a mandar el archivo de la clase y dejaremos aquí lo de la clase de hoy, ¿vale? Entonces, la siguiente semana nada más, yo creo que vamos a dar clase, o sea, de teoría para cerrar los temas del segundo departamental con vector, con lo que sería el vector tangente y ¿cuál era? Bueno, que diga plano, tangente y recta normal. Lo vamos a ver entre lunes y martes y con eso ahí nos quedamos. Miércoles y jueves, pues vamos a dedicarnos a hacer el repaso y el resumen general. ¿Ok? Entonces, pues sería todo por hoy. Que tengan buen día, muchachos. Muchas gracias. Igualmente, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós.